Hola, bienvenidas, bienvenidos a toda la gente a Podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Patricia Matus de la Parra, Terán, periodista, radialista de Chile. Muy contenta, Toby, de acompañarte hoy día en esta conversación desde acá, de este sur del mundo, conectándonos ahí contigo que estás en México para conversar de lo que sea necesario en relación a la radio, a lo que pasa también por acá en Chile. Mil gracias, profe, periodista, radialista, ¿no? Es un honor Sí. de estar contigo. Y quisiera empezar, si puedo, con una pregunta que es lo que estoy haciendo con todas las invitadas e invitados para preguntar lo que está actualmente dinamizándote, retardándote, preocupándote, interesándote, lo que está pasando para ti. Muchas gracias, Toby. Mira, son varias cosas, pero creo que pueden conceptualizar y quizás servir de información para quienes nos escuchan. Ahora hace muy poquito, desde AMARC, que es la Asociación de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, de la cual yo trabajo desde Chile, la representación de la Red de Mujeres para Chile, hicimos un encuentro que se llamaba, con motivo del Día Mundial de la Radio, que fue el 13 de febrero, que se llamaba Radio Comunitaria en los tiempos de la IA. Y fue un lugar de encuentro entre varias radios de Latinoamérica y el Caribe, como Radio Temblor, La Esquina Radio, Wambra, Sudaca, donde comenzamos a preguntarnos en relación al lugar que ocupan las radios comunitarias en el mundo que nos convoca la inteligencia artificial. Y creo que fue bastante interesante, Toby, y también pensando en los temas que cuando tú viniste a Chile también lo planteabas, ¿cierto? Como muerta la IA, viva la IA, eh, en relación a cómo los radialistas comunitarios, las emisoras que trabajan en los territorios, se plantean la inteligencia artificial como un sistema sociotécnico que finalmente, como lo decía un colega uruguayo, que es Pablo Mauleya, no es solo una herramienta, ¿cierto? Una herramienta es un martillo que uno clava o hace algo con ella, pero la IA, la inteligencia artificial, tiene todo un sistema detrás donde a veces los intereses involucrados, lo que pasa a nivel de medio ambiente, de los data centers, tiene ciertas cosas políticas donde las radios comunitarias necesitamos tener una posición. Entonces fue muy interesante ver cómo fomentábamos ese pensamiento crítico desde las organizaciones sociales. Y nos dimos cuenta que pese a que hay reticencia, porque la radio dice no, no a la tecnología, sí a la voz de nuestros territorios, a la identidad. Cuando uno empieza a desarmar y a ver lo que significa, por ejemplo, en términos medioambientales, lo que pasa con los conflictos de los data centers, del agua, de estas grandes empresas que dominan la información que nos llega, nos damos cuenta de que la radio comunitaria sí tiene ahí un espacio de disputa. Y eso me pareció muy interesante este mes de febrero, como de ver qué lugar vamos a tener como radialistas. Bueno, y junto con eso muchas cosas que Chile siempre tiene material para darnos en términos políticos y en términos de luchas sociales. Tenemos un gobierno de extrema derecha que llega ahora al poder este 11 de marzo, de José Antonio Cast. Estamos en tensión, ahora recién, estos días se revocó la visa de Estados Unidos a un ministro chileno muy importante por tener Chile relaciones con China, tener un proyecto con China de cable óptico desde el Pacífico. Entonces, estamos en un lugar político complejo. Entonces, también estoy expectante de cómo va a ser este año, Toby, porque bueno, yo hago clases en la Universidad de Chile y ver qué va a pasar con mis estudiantes, qué va a pasar con la movilización social. José Antonio Cast propuso en sus ideas tener un listado de vándalos, o sea, tener un listado para criminalizar la protesta. Entonces, me preocupa también qué va a pasar con nuestros estudiantes cuando salgan a la calle. Es un año de mucha expectación.
Eso en Entonces, términos generales. por un lado, las radialistas en general están confrontando nueva tecnología, ¿no? Y una nueva tecnología en donde, específicamente en Chile, pero en otros países también, tal vez más en Chile, hay el abuso medioambiental como una necesidad, ¿no? De la IA. Pero también en términos del ambiente político, es un momento de angustia, angustia muy alta por la posibilidad de represión, ¿no? Por este Sí. señor Cast. Y fue interesante para mí cuando nosotros nos conocimos, profe. Estuve en un coche un día escuchando a un debate por la radio a las como 8:30 de la mañana, mm, por los candidatos, la candidata por la presidencia. Estoy acostumbrado a este tipo de debate a las 8 de la noche en la tele, pero ya la radio y la mañana importan, ¿no? En Chile, ¿vale? Sí, sí, la radio, bueno, tradicionalmente, no solo en Chile, pero es un medio muy relevante, que siempre está con la última información. Y en Chile, en términos de, en épocas presidenciales, se transforma en un actor clave. Y este año lo fue aún más porque hubo cadenas radiales, así como se hace a nivel de televisión con las radios, con transmisiones bastante constantes, con debates en que los candidatos se enfrentan a otro formato, porque la radio te obliga a ser más honesto incluso, como que la Mm. conversación es distinta, no tienes que estar como con la pose frente a la televisión, a la imagen. Pero sí, fue importante. Lamentablemente en esos espacios casi siempre las radios que pueden llevar a los candidatos son eh, las de las grandes empresas. Nosotros en Chile no contamos con una radio pública, entonces las radios comunitarias se cuelan por los lados para hacer algunas preguntas, llegar a algunos puntos de prensa, levantar lo que se piensa de las candidaturas en los territorios, pero generalmente esas cadenas radiales quedan en manos de las radios más grandes, por un tema de recursos también. Entonces, cuesta ahí que sean desde el lado de la producción radial, desde esta mirada más demócrata de que hubiese llegado a más lados. Pero sí, es una costumbre y una muy buena costumbre para poder llegar a distintos rincones de Chile. Y estás involucrada en un proyecto fascinante, ¿no? Mm. Con referencia a esta radio comunitaria y es a causa de tu participación que nosotros nos conocimos. Y estoy hablando, ¿no? Acá de la emisora JGM, ¿no? ¿Sea posible compartir un poco con nosotras y nosotros lo que es el proyecto y lo que es la emisora también? Sí, perfecto. Mira, la radio Juan Gómez Millas, yo en este momento trabajo como colaboradora de la radio porque soy docente en la escuela donde la radio está instalada, que es la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Es una radio que ya va para los más de 18 años, que está al aire. Lamentablemente en los últimos años ha sido en formato online porque hubo una época en que la radio tenía señal, pero eso por temas burocráticos y concesiones se perdió, pero sí logra estar online con una presencia muy fuerte. Su coordinador es mi colega Juan Enrique Ortega, Mm. y yo trabajé en la radio desde que estaba en la escuela, de cuando era estudiante. Yo empecé ahí trabajando en la radio Juan Gómez Millas el año 2007. Ya van a ser 20 años. Partí casi con los inicios de la radio. Y esta radio Juan Gómez Millas lo que hace es plantear una alternativa como un centro de producción radiofónica que apoya las luchas sociales, los movimientos, las organizaciones. Cualquier organización puede llegar a este espacio y tener un programa de radio, y está al alero de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Esta radio, junto con la Cineteca de la Universidad de Chile, son dos instituciones dentro, o dos departamentos dentro de la Escuela de Periodismo, que son los que tienen mayor contacto con los territorios, son los que más se despliegan a nivel territorial, mayor contacto con las organizaciones sociales. Entonces, un profesor muy destacado de la Dirección de Creación e Investigación, que es Carlos Bosa, vio
esta posibilidad de sinergia entre estas dos unidades y nos invitó a trabajar juntos. Dijo ya, la radio con la Cineteca algo tienen que hacer porque son quienes están con los territorios y no podemos perder esa riqueza. Y ahí empezamos a armar este proyecto que se llama Territorios Audiovisuales, una cartografía sonora de las radios comunitarias y los cineclubs, donde partimos tratando de buscar lo que había en común con las radios y los cineclubs, y nos dimos cuenta que en la comuna en la que se inscribe la escuela, que es Ñuñoa, y otra que teníamos en la vista porque estaban pasando muchas cosas, que es San Miguel, era posible levantar información y relatos de quienes hoy hacen radio comunitaria y cineclub en esos espacios. Y lo que nos motivaba, Toby, es dos cosas principales. Una, cómo se construye la memoria de las radios comunitarias y los cineclubs. Porque la gente, al igual que las organizaciones sociales que participan en estos espacios, trabaja, produce, pero no se detiene a generar sus archivos, a generar su memoria. Y ahí tomando algo muy interesante de Halbach, que habla de los marcos colectivos de la memoria, uno necesita construir el escenario o construir las posibilidades para que el recuerdo se genere. Si yo no tengo archivos, si no tengo memoria, no tengo imagen, no tengo sonido, a veces ciertas iniciativas están destinadas a desaparecer. Y hoy día los archivos, quienes pueden hacerlo, generalmente son las personas que tienen mayores recursos, los medios que tienen mayores posibilidades de generar un archivo. Entonces, nos motivaba, uno, construir memoria de estos espacios, y dos, que es la mirada política de la radio y la cineteca también, que es por qué es importante seguir haciendo radio comunitaria y cineclub en los territorios, que nos sirviera para ir dinamizando esa pregunta. Entonces, logramos levantar relatos en tres dimensiones, que son levantar archivos sonoros de las iniciativas, del recuerdo que hay del formato y de las trayectorias de vida. Entonces, iniciativa era interesante porque ya dejamos claro qué se está haciendo en este lugar y en este momento, es como una captura del hoy en San Miguel y Ñuñoa. Mm. Recuerdos, porque es muy bonito lo que pasa cuando tú le preguntas a alguien cómo fue la primera vez que fuiste al cine o cuándo escuchabas radio. Y siempre está ese recuerdo de mi abuelo, por ejemplo, sintonizaba radio cooperativa, la primera vez fuimos a tal sala de cine, entonces empiezan a pasar cosas en relación al formato. Y trayectorias de vida, porque algo que quizás es medio obvio, pero siempre está bueno decirlo, que las personas que hoy día lideran iniciativas de comunicación popular, alternativa, generalmente recibieron formación en su escuela. En la escuela, en la universidad, se metieron al taller de cine, se metieron al taller de radio, y eso los transformó en unos agentes claves hoy, hoy y también en el futuro. Y junto con esto levantamos testimonios de personas que nos parecían fundamentales para entender el movimiento de las radios comunitarias y del cineclub. Entonces levantamos personas como Vicky Quevedo, Fernando Sandón, gente que viene pensando la comunicación popular desde los años 70, 80, y que están grandes y que es bueno tener su reflexión en una hora donde te cuentan su mirada de lo que ha sido la comunicación popular y de lo que puede ser. Eso es a grandes rasgos el proyecto Toby, por si quieres, para no acaparar, hacer respuestas tan No, no, extensas. es fascinante. Entonces, por un lado, ustedes están ofreciendo acceso, ¿no? Para llegar a ser productor, ¿no? Por otro lado, están creando archivos de memoria popular, ¿no? Memoria Sí. pública. Una pregunta técnica. En el caso de la BBC está considerando terminar sus servicios radiales aparte de online dentro de como 5 años. Ahora hay 3 millones de personas en Reino Unido quienes no están online. Entonces sería un desastre en términos de políticas públicas cuando se habla de una brecha digital. Entonces, en términos de este cambio que mencionaste, cambio burocrático, en donde la emisora está solo online,
¿cuál es el impacto en términos del acceso real, ¿no? Para el público como público y el público como productor? Sí, mira, es complejo, Toby. Nosotros hoy día en Chile, la capacidad de la gente que tiene acceso a Internet es bastante alta, es muy alta, pero sin embargo, todavía hay sectores rurales o sectores de espacios en pueblos indígenas que a veces la señal se puede cortar, pero hay acceso a Internet. Sin embargo, esto uno siempre quiere que al sintonizar la radio, la señal esté presente. Es tanto como por un tema de acceso, pero también algo simbólico, donde no tengas que depender de un celular, de un computador, para tener acceso a escuchar ese material. Entonces, al menos desde Radio Juan Gómez Millas, yo considero que se apuesta mucho por un trabajo en red y articulado, donde hoy día también el podcast, esta radio de bolsillo, permita generar, ir pasando este material a través de las redes. Pero sin lugar a dudas sigue siendo una deuda pendiente muy importante. Hoy día en Chile, el gobierno de Gabriel Boric dejó tramitado un proyecto para que tengamos una ley pública, de radio pública, perdón, donde se supone que se abre un dial para radios comunitarias. Sin embargo, Toby, eso aún no está claro. Es más que nada un titular de lo que podría ser, pero no están claras las condiciones para que las radios comunitarias accedan. Porque hoy día en Chile, la mayoría de las personas que tienen una concesión muchas veces son iglesias evangélicas, gente que logra conseguir hacer el proceso para tener su señal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces, nosotros también estamos expectantes de lo que va a pasar con esta ley de radio pública, donde ya se comprometió, por ejemplo, que Radio Carabineros de Chile, que es de la policía uniformada de nuestro país, tenga un acceso a tener señal en todo el país. Claro, uno dice, puede ser de utilidad, pero también queda la pregunta de cómo lo va a utilizar cada gobierno de turno, ¿cierto? Que no se transforme en un espacio de instrumentalización política. Entonces, estamos expectantes, pero sin Mm, lugar a dudas, Toby, claro, Internet nos permite llegar a muchos lados, el trabajo de red y articulación también, pero siempre tener una señal que te permita llegar solo con sintonizar la radio, sobre todo nosotros que vivimos muchas emergencias como terremotos, tsunamis, aluviones, la radio es lo primero que prende y que está ahí de manera incondicional. Entonces, estamos a la espera, ojalá, de que se abran las posibilidades a nivel político desde las organizaciones radiales a tener las condiciones para poder tener concesiones que nos permitan tener señal. mm. Pero estamos en esa situación actual. No, no, gracias. Sí, sin duda, esta cuestión de terremoto, tsunami, etcétera, es muy relevante porque muchas veces los teléfonos no sirven, Sí. ¿no? Bueno, aparte de este elemento fascinante de lo que pasará con la ley, ¿no? De la radio y se puede imaginar lo que pase en las manos de la nueva administración que viene en marzo. Y podemos compartir un poco más con nosotras sobre la clase de persona, el tipo de persona que está participando, ¿no? Mujeres, indígenas, jóvenes o miembros de la oligarquía chilena o ambos lados del espectro de la población, ¿me entiendes? ¿Qué dices tú, participando en las radios o participando como en la discusión, Toby? Ay, perdón, en su proyecto. Ah, perfecto, sí. En las radios que nosotros levantamos en territorios audiovisuales, también se concibe la práctica radial, porque hay una cosa muy bonita en la comunicación popular y alternativa, que si bien uno tiene el desafío de parar una radio, una antena que logre levantar los testimonios del territorio, hay algo anterior que es la práctica de la radio, que son los talleres de radio, que a Mm, veces no necesariamente salen al aire, pero que sí convocan a que uno pone un micrófono, tienes que escuchar al otro, organizar qué vas a decir. En ese diálogo, que muchas veces no sale al aire,
para nosotros en términos de comunicación popular y alternativa hay parte de ese corazón de la radio, que la radio facilita que se articulen discursos, que se levante información en términos de identidad, de memoria. Entonces, en territorios audiovisuales tenemos radios, testimonios de radios como Radio San Miguel, que ahora justo acaba de pasar a transformarse en Zona Sur TV, tienen también su canal de televisión. eh, Taller de loritos, bla, 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 que los loritos, tú sabes que este animal que habla mucho, y es un taller de niños de radio. Hay espacios como, bueno, la misma Radio Juan Gómez Millas, taller en el Liceo Guillermo Sañartu, que está ahí en Ñuñoa, están también el Cine Club Alicia Vega, pero en general son iniciativas de comunicación alternativa. No está catastrado, por ejemplo, grandes conglomerados mediáticos, está solamente centrado en las voces de mujeres, niños y poblaciones un poco más marginadas de la periferia que están en este espacio de la cartografía sonora. Y ustedes tienen un manifiesto Ujú, corto, muy impresionante, y voy a compartir, ¿no? Y con este episodio, el enlace, el link hacia, ¿no? El manifiesto. Y este manifiesto termina con las palabras, siempre es ahora el momento para hacer la memoria del hoy. ujú. Estas palabras tuvieron una impresión muy grande en mi respuesta como lector. Em, ¿Puedes examinar un poco más o explicar un poco más para nosotras lo que es como el compromiso de los participantes? Sí, mira, el equipo de la radio es bastante pequeño. Juan Enrique Ortega es su coordinador. Quique él, fue parte muchos años de una ONG que es la ONG Ecoeducación y Comunicación, que Ujú. fue de las primeras que sistematizó los temas de comunicación popular en Chile. Cuando uno logra como ir tirando el hilito y buscando información, ahí están los primeros textos de Fernando Sandón, por ejemplo, que habla de los inicios de la radio comunitaria en los 60, etcétera. Entonces, el Quique como coordinador ya es una mirada política bastante relevante en relación al rol que tienen que tener los medios comunitarios. Y junto con él está Fresia, Paula y Montserrat. Ellos cuatro son el corazón de la radio Juan Gómez Millas, junto con cerca de 15 estudiantes que trabajan en la radio levantando las notas, haciendo los noticieros, y eso es lo que conforma el equipo de la radio. Y yo tengo este rol de colaboración puntualmente en este proyecto desde mi lugar, desde la docencia y del trabajo radial. Eh, entonces, hay un compromiso político muy importante también en entender desde la radio Juan Gómez Millas el rol de la Universidad de Chile. O sea, cómo la universidad finalmente sigue siendo un espacio que asegura generar vínculos con los territorios, avanzar hacia una democracia más justa, más digna. La Universidad de Chile siempre ha destacado por crear en sus estudiantes y en sus unidades una mirada de pensamiento crítico, bien progresista. Entonces la radio se toma de eso también e incluso se va un poco más a la izquierda. Está como hay una radio acá en Valparaíso que se llama Radio Placeres, que su eslogan es a la izquierda del dial. La radio Juan Gómez Milla está bastante a la izquierda del dial, pero porque ve ahí también los espacios de lucha que hay de poder instalar los testimonios de las radios indígenas, de la radio que se realiza con niñeces. Entonces, he ahí un poco, Toby, lo que tú leías en ese manifiesto, como que hay un compromiso latente de la radio por las luchas sociales y porque los estudiantes sean parte de eso. Y eso es muy bonito, que los estudiantes sean parte. Y me gusta mucho también que tienes algunos testimonios y Sí, testimonios desde viejas y viejos, no solo niños, ¿no? Entonces, personas jubiladas están involucradas, ¿no? sí. Sí, de hecho, Tony, nosotros desde el proyecto Territorios Audiovisuales tenemos también un podcast que la gente puede escuchar en Spotify que se llama Territorios Audiovisuales. Te lo voy a compartir también.
donde a propósito de lo que significa hacer esta cartografía, porque también nuestra mirada de la cartografía es muy crítica, muy de la geografía crítica, de cómo uno elige hacer estos mapas, ¿cierto? Y quiénes han elegido antes, cómo se estructuran las ciudades, los espacios. Entonces, en el podcast entrevistamos a distintos cineastas, a otro tipo de comunicadores y tenemos una crónica permanente de un cineasta chileno, sonidista, perdón, que es Leonardo Céspedes, que entra en esta categoría de joyas. Él fue sonidista, por ejemplo, de películas como El Chacal de Nahuel Toro, una película histórica para nuestro país, y él hace todas las ediciones una crónica histórica, pero también es un lugar que le damos a esta gente grande, a que puedan dejar sus testimonios y sus archivos, porque a veces se nos van, se nos mueren radialistas o cineastas y no alcanzamos a aprovecharlos todo lo que se podía en términos de lo que saben y de cómo ir haciendo esta mezcla. Entonces, sí, tenemos presente a varios de nuestros viejos y viejas queridos Mm, del ámbito de la comunicación, tanto en la cartografía como en el podcast. qué rico. Y vamos a regresar al fin de esta conversación a la radio, si quieres. Ahora, tengo dos otras áreas de tu producción cultural y quisiéramos, o quisiera al menos yo, saber más. Uno es que yo conozco un secreto sobre ti. ¿Cuál? Es un secreto. Dice que eres actriz de doblaje. Soy, sí. Sí, Qué fascinante. Siempre ha sido un sueño mío de hacer este tipo de puesto. ¿Cómo está? ¿Cómo está este puesto y tu experiencia como actriz de doblaje? Y doblaje desde qué hacia qué y bla. mira, es muy entretenido, Toby, y bueno, tú estás en México, que es la cuna por excelencia del doblaje en español, O eh, de excelencia o de hegemonía, no son de iguales. hegemonía. Lo que pasa es que siempre uno mira con mucha admiración el doblaje mexicano, pero en Chile también tenemos lo nuestro. En Chile el doblaje está a cargo de una empresa que se llama DINT, Doblajes Internacionales, que es donde yo trabajo desde el año 2013, 14. Ah, Antes yo estudié en Provoz, que es la escuela de doblaje, la primera escuela de doblaje en Chile a cargo de Loreto Araya Ayala, que es una actriz muy reconocida. Y es todo un mundo, porque yo empecé todavía haciendo radio cuando tenía 15 años, en Rengo, que es mi pueblo. Y ahí hacía mis programas de radio, un programa que hasta el día de hoy, wow, sí, jovencita. sí, hasta el día de hoy nos juntamos a hacer, que se llama Chancho en Misa, que es un dicho como cuando algo es medio desubicado o fuera de contexto. Entonces empecé desde muy pequeña a usar la locución, a ser locutora. Y se me dio esta oportunidad de estudiar en Provoz para perfeccionar esa locución Mm, y me abrió una serie de posibilidades porque ser actor, actriz de voz es algo muy fascinante. Es ver una persona y ponerle tu voz a través del lip sync, ¿cierto? Que es hacer mm, calzar mm, cuando esta persona habla. Y ahí, no sé, he hecho personajes para MTV, hay un reality que se llama Jordi Shore, hice muchos años un personaje que es Holly Hagan, ujú, en Netflix, Orange is the New Black, ahí también hice un personaje que era Circonia. Eh, Ahora justo en febrero yo un tiempo me fui a España a estudiar, entonces después me costó retomar, pero ahora volví al doblaje y está muy de moda. Estoy haciendo personajes para series coreanas ujú. verticales, que se han puesto de moda, esas que la gente ve cortito en TikTok. Sí, sí, sí. eh, y es un trabajo muy fascinante. Uno tiene que practicar, tratar de hacerlo lo mejor posible. Mi maestra fue Rosario Zamora, quien me enseñó doblaje, quien doblaba para las teleseries, las telenovelas brasileñas, que tenían mucho éxito acá en los 90 en Chile. Así que no, muy entretenido. Y ahora retomando este mes, haciendo hartas series coreanas, haciendo algunos papeles también chiquititos para estos realities de Discovery, de Kilos Mortales,
de todas esas cosas me da de Discovery, en HBO también, personajes chiquititos para reality. Entonces, un mundo bien fascinante todo. Y si quieres Puedo, estudiarlo, todavía puedes hacerlo. puedo verte en Jersey Shore, sin duda. En Pero Holly Hagan. supongo que esos días sean amenazas a causa de la IA, ¿no? Sí, sí. De hecho, Toby, yo soy asociada de Chile Actores, que es el gremio que ve el tipo, los temas de propiedad intelectual, y estamos en un momento complejo, porque efectivamente la inteligencia artificial hoy día no solamente puede hacer voces en acento neutro, sino que puede hasta replicar mi voz. De hecho, a mí en un momento me ofrecieron un contrato, una empresa, por quedarse con los derechos de mi voz para hacer cursos de e-learning, que es algo que yo hago mucho, Ujú, cosa que rechacé porque efectivamente tú no sabes cuánto pueden explotar tu voz y que no va ujú, a ser tampoco en la misma calidad y el corazón que le pone uno como intérprete de voz. ujú. Entonces, es un tema bien complejo que esperamos que en Chile se legisle pronto. De hecho, la recomendación de Chile Actores es no firmar este tipo de contratos hasta que exista una legislación vigente en Chile para asegurarnos que se respeten nuestros derechos, porque si no hay una explotación ahí sin límites de la voz. Otro secreto tuyo, pero no es tan secreto tal vez. Y quisiera hablar un poco sobre tu libro maravilloso, Clotario Blest y la lucha obrera, porque en alguna manera también es una historia de sindicalismo chileno, ¿no? A través de la mayoría de la existencia de este movimiento. ¿Podrías compartir con nosotras un poco sobre tu libro, porfa, profe Sí, Patricia? Toby, muchas gracias. Te agradezco mucho la pregunta porque es de los proyectos más lindos que he desarrollado en mi corta carrera. Yo hice, yo partí trabajando en una serie documental audiovisual que se llama Requiem de Chile, Grandes Funerales de la Historia, y fue ahí donde conocí la figura de Clotario Blest. Clotario Blest es un sindicalista chileno que levanta la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la NEF, la Central Unitaria de Trabajadores en los años 50, y que se caracteriza por no transar jamás con ningún tipo de poder político. Muchas veces le ofrecieron puestos a Clotario, trataron de comprarlo, entre comillas, pero él fue un incondicional durante toda su trayectoria, desde sus inicios que escuchaba los discursos de Luis Emilio Recabarren, hasta el lugar que tuvo durante la dictadura chilena apoyando al movimiento de los trabajadores, porque eso era lo que él especificaba, que él solo era parte del movimiento de los trabajadores. Y esa incondicionalidad y esa manera también de ver la vida, donde él dedicó su vida al sindicalismo chileno, me conmovió mucho cuando lo investigué. Entonces decidí hacer mi tesis de periodista con el profesor Eduardo Santa Cruz, de una serie de crónicas históricas que luego se transformaron en un libro, que es este Mm. libro que saco con Editorial Quimantú, que habla desde la creación de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, hasta la muerte de Clotario. Y es un libro cortito que tiene la fotografía de portada, fue cedida por la fotógrafa nacional Kena Lorenzini. Y sabes lo más bonito, Toby, de esto es que este libro se lanzó el 2014 y el 2017 se me acercaron unos músicos que querían transformar el libro en una cantata, que es la cantata por Clotarioles. Y para mí como periodista fue muy emocionante que mis crónicas se Mm. transformaran en música. Después también te la voy a compartir. Y lo estrenamos en el Museo de la Memoria, en una actividad abierta, gratuita, asistieron cerca de 1000 personas y ha sido muy emocionante siempre ese recorrido porque finalmente es como una producción cultural, comunicacional, se puede ir moviendo, puede no quedarse estancada. Entonces pasó de ser una serie audiovisual a ser este texto escrito y luego ser música y el día de mañana puede ser quizás otro producto. Entonces ese movimiento me pareció muy emocionante de vivirlo y de compartirlo con otros.
No, sin duda. Y el Museo de la Memoria es uno de los espacios artísticos, históricos, militantes más importantes en el mundo, ¿no? Entonces, Sí, un espacio ideal para considerar esta historia complicada, larga de sindicalismo en el personaje, ¿no? sí. De este señor, ¿no? Y su contribución realmente masiva. Y en términos de tu formación, Clotario Blest fue importante. ¿Vienes de una familia de sindicalistas, por ejemplo, o algo así, o no? Porque naciste, dices, en un pueblito, ¿no? O sea, sí, mi vida en general se desarrolló en la niñez y juventud en Rengo. Rengo es un pueblo en la sexta región y claro, mi abuelo, mis tíos, siempre muy comprometidos con temas de derechos humanos. Ujú, Eh, Dos de mis tíos fueron exiliados en su momento durante la dictadura en Chile. Entonces, tengo una sensibilidad desde muy pequeña en relación al tema de los derechos humanos, ujú, eh, de las luchas no solo sindicales, sino en general, como de los movimientos sociales. Entonces, cuando me encontré con Clotario fue eh, amor a primera vista, como cuando me encontré con su figura. Porque también, Toby, tú puedes ver imágenes, o quienes nos escuchan pueden ver imágenes, y Clotario era una persona de una estatura baja, muy viejito, muy frágil, siempre con su overol, pero tenía una potencia que lo hacía convocar a cientos de actores. Y sabes que cuando hice esto del libro y de la cantata, convocó mucho a los jóvenes a leerlo, a escuchar esta música, porque son valores que uno siente que no están presentes hoy día en los liderazgos políticos, como esa consecuencia eh, sin duda, como ese compromiso real, porque hasta el día de hoy no hay nada, no se le puede sacar ni un trapito sucio, como se dice, no hay nada en que haya fallado. Entonces, ha sido algo muy bonito y una figura a destacar tanto Clotario como muchos sindicalistas y mucha gente que a veces sus historias no se saben, pero que han sido fundamentales para el desarrollo de la democracia en Chile. Así que, claro, sí tenía ahí yo mi vínculo familiar desde ese lugar, desde la izquierda. Es una historia muy bonita. Gracias por compartirla. Y Gracias. tengo una pregunta más para ti. Y después de tu respuesta, ¿no? Quisiera invitarte también de añadir algo. Ujú. Podría ser que vas a añadir algo sobre terreno que ya fue parte de nuestra conversación, ¿no? O puede ser un tema completamente nuevo, ¿vale? Para terminar la conversación. Entonces, antes de esta invitación de añadir algo, mi última pregunta es, ¿lo que puedes ver como el futuro del proyecto de la radio comunitaria? ¿Tú dices de territorios audiovisuales o de la radio comunitaria en Chile en general? Ambos temas, porfa. Tengo Mira, hambre, tengo hambre. del proyecto Territorios Audiovisuales, nosotros seguimos avanzando. Después que se hizo esta investigación, contamos con Francisca Droguet, una antropóloga, que nos ayudó ahora a analizar cada categoría de los relatos que rescatamos. Entonces salen cosas de migración, salen cosas de memoria, de autogestión, de política pública. Entonces, Territorio Audiovisuales ha crecido muchísimo. Ahora nos interesa hacer clases vinculadas al proyecto. La radio tiene ahí dando vueltas la idea de hacer un laboratorio de temas de comunicación popular. Entonces, Territorio Audiovisuales está creciendo cada vez más, más allá de la cartografía, sino del análisis. Y de las radios comunitarias en Chile, eh, hay cosas que, como te comentaba, tenemos que estar pendientes. O sea, ver cómo nos metemos en la ley, en el tema de la disputa legislativa, porque no sabemos qué tanto eh,
¿Qué tanto va a cambiar el escenario? O sea, probablemente sí, pero ¿qué tanto más con José Antonio Cast? Nosotros con el gobierno de Gabriel Boric esperábamos cambios más radicales. Yo siento todo el lado de la izquierda esperaba un poco más de fuerza en ciertos cambios que no ocurrieron, pero aún así es un gobierno al que hay que valorar que sí nos sumó a las conversaciones. No sé si a la toma de decisiones, pero sí las organizaciones sociales pudieron asistir a la moneda, escuchar los proyectos, ser parte. Yo creo que eso en este gobierno lo veo muy difícil que pase. Y Mm, aunque con el de Boric haya sido a nivel simbólico, al menos algo estuvimos. No cortamos, pero algo estuvimos. Aquí está muy difícil. Entonces, yo creo que va a ser clave la articulación de las radios comunitarias a nivel tanto nacional pero también a nivel latinoamericano y de Caribe, como lo hacemos con la Asociación de las Radios Comunitarias, AMARC, porque es el momento en que este auge de las nuevas derechas está poniendo en peligro y en discusión muchos de nuestros derechos fundamentales. Entonces, cosas como que se revitalice la dictadura, las violaciones a los derechos humanos, son espacios en los que uno tiene que ser tajante y tratar de, de no normalizarlo. Y con las redes sociales, con el auge de las nuevas tecnologías, pareciera que es muy sencillo llegar y decir discursos de odio, discursos de derecha que le hacen muy mal a la democracia. Entonces, estamos todos, yo creo, en el desafío de la articulación, de rearticularnos y lo único bueno que tiene cuando salen los gobiernos de derecha es que esperamos que la izquierda se organice. Así que estamos apostando a que esa rearticulación sí, ocurra. sí, sí, siempre es nuestra esperanza y fantasía. Ah, pero ahora vamos a organizarnos. Vale, vale, pero en serio hablas sobre temas muy importantes. Y, profe Patti, para terminar, ¿hay algo que quisieras añadir a nuestra conversación? Como digo, puede ser terreno nuevo, puede ser terreno conocido desde nuestra conversación anteriormente. Sí, mira, sobre todo para quienes nos escuchan, que me imagino gente también interesada en tu labor, Toby, que es muy elemental y yo agradezco también mucho el honor de poder tener esta conversación contigo, Mm, es que se interesen en los procesos de los medios de comunicación. No solamente tratar de ser parte en el ideal, por mí que todo el mundo fuera radialista o todo el mundo tratara de tomarse el micrófono y generar espacios de radio, de libertad de expresión, pero sí estar observando los medios de comunicación y estar observando cómo se desarrollan las redes sociales, la inteligencia artificial desde una mirada crítica porque creo que las relaciones sociales y el mundo como nosotros lo veníamos entendiendo está cambiando aceleradamente. Entonces, hoy más que nunca es necesario que volquemos ese pensamiento crítico y que no dejemos de lado el mirar cómo seguir fortaleciendo una sociedad más justa y democrática, que ahora cada vez que uno lo dice suena casi más utópico que las veces anteriores, pero creo que no hay que perder esa militancia, porque de verdad son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos para la libertad de expresión, para la comunicación, y tenemos que estar alerta, atentos. Entonces, mi invitación a quienes nos escuchan es a seguir mirando la comunicación, los productores, los productos culturales desde una mirada crítica y ojalá involucrarse también en las organizaciones sociales, en las radios comunitarias, seguir fortaleciendo el tejido social. Creo que eso me gustaría dejar como mensaje para los oyentes y las oyentes de tu podcast. Mil gracias, profe. Periodista, historiadora, coordinadora, activista, actriz, todas estas cosas. Ha sido un placer y un honor hablar contigo hoy. Muchas gracias, Toby, para mí también.